Bueno, reciban muy buenas tardes a todos los presentes al curso de ordenamiento territorial y le damos el día de hoy una calurosa y cordial bienvenida a nuestra invitada de lujo de esta tarde, la licenciada Priscila Calvo Ortega. Eh, la licenciada Priscila es licenciada en Derecho y notaria pública y pues tiene una vasta experiencia en la parte de asesoría legal en la parte municipal. Ella ha sido asesora legal del Consejo Municipal de Oriamuno y el Huarco, y pues tiene muchos años de ser consultora en materia de planificación territorial, respondiendo a los ejes legal. Aparte de ser consultora en el plan de ordenamiento, casi siempre termina siendo consultora legal del equipo de ordenamiento, ¿verdad, Pris? Se convierte todo el mundo en un equipo ahí de consulta, porque en realidad pues su experiencia es muy grande. Si mal no me equivoco, vos trabajaste también en la ejecución en conjunto con el TEC de las mesas de trabajo de los planes reguladores de Cartago, ¿verdad? Correcto. Sí, perfecto. Entonces, bueno, recientemente con Priscila hemos tenido la experiencia, toda experiencia es bonita, ¿verdad? Uno no puede decir que alguna experiencia por alguna situación sea negativa, pero con Priscila pues tenemos cerca de 2 años ya de trabajar en el plan regulador de Pérez Celedón, que el destino del mismo pues toda la sociedad costarricense lo conoció, ¿verdad? Y creo que uno de los temas más importantes que vamos a hablar hoy es sobre la parte política de la ley de planificación urbana y las consecuencias que tiene que el ordenamiento en Costa Rica sea tan político, ¿verdad? Por tanto, es tan importante pues que ustedes sepan el valor, la parte legal en el marco de este tema. Bueno, así que de mi parte le voy a dar la palabra a las compañeras Melanie y Melissa, quienes van a ser como tus, ¿qué sería? Tus orientadoras de las preguntas, ¿verdad? En la entrevista. Y los estudiantes también pueden preguntar en el momento que así lo deseen. Como te comentaba, el tema de fondo es conversar, literalmente es un conversatorio sobre la ley de planificación urbana, conocer un poco tus percepciones del tema, ¿verdad? Y más o menos podríamos durar de unos 30 a 40 minutos. Si nos extendemos más y tenés tiempo, porque este tema a veces tiende a que cueste ser muy puntual debido a todas las aristas que tiene, pero lo primero, agradecerte un montón el espacio y pues te voy a pasar con las compañeras para que dirijan la sesión de preguntas. Así que muchísimas gracias de verdad y apreciamos mucho el espacio que nos otorgas el día de hoy. Bueno, buenas tardes, Priscila. Yo soy Melanie. Mucho Para gusto. iniciar, una pregunta un poco introductoria para quien aquí no sepa, ¿verdad? Un poco sobre qué identidad designa la ley, esa responsabilidad de preparar, recibir y mantener actualizado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Ok. Eh, ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchan? Ok. Sí, claro. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer compartir en esta tarde con ustedes y quiero agradecerle la invitación al ingeniero Eric Orozco y la oportunidad de compartir, ¿verdad?, con sus estudiantes. Yo estoy emocionada de que podamos conversar un poco sobre el tema de planes reguladores, planificación urbana. Considero que es un tema muy relevante. Y bueno, la metodología sería pregunta-respuesta. Sí. Ah, ok, perfecto, perfecto. Puede ser pregunta, respuesta y otros comentarios generales. No, no es tan formal, en realidad es Ok. las preguntas son más como preguntas generadoras, como Ujú, para mantener algún hilo de conversación, pero vos sabes que siempre aparecen ahí como repreguntas y cosas así interesantes, ujú. ¿verdad? Entonces, pero en principio un poco, sí, como pregunta, respuesta y repreguntas. Ok, ok, perfecto. Bueno, em, sabemos que la planificación urbana, ¿verdad? En nuestro país tiene como ente rector al Instituto de Vivienda y Urbanismo. Entonces, en ese orden, la misma ley de planificación urbana establece que el Plan Nacional de Desarrollo Urbano está a cargo, ¿verdad?, del instituto y de la Dirección de Urbanismo. Entonces, en este caso,
la misma ley en el artículo 2 y siguientes establece, ¿verdad?, cuáles son las competencias y esta designación que se hace en la ley, ¿verdad?, no es casualidad. El legislador al momento de promulgar la ley de planificación urbana prevé que al ser el INBU el ente rector, debe tener, ¿verdad?, toda la estrategia y la visión a nivel nacional para que también exista una coherencia con la planificación local. Con el tema del municipio, ¿verdad? Que es el INBU el cual les asigna a las municipalidades realizar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Bueno, el plan regulador más bien, que sería el de la municipalidad. Aquí voy a detenerme un poquitito porque sí es importante hacer mención de la normativa de planificación urbana que tenemos en nuestro país para tener un concepto y un contexto, ¿verdad? A ver, en nuestro país existe un marco legal muy diverso. Inicia con la Constitución Política y en el artículo 169 se le otorga la potestad de administración de los bienes y servicios a las municipalidades. En el artículo 50 se reconoce el derecho de los habitantes del país de contar con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Asimismo, se determina que el agua es un derecho humano. Eso se dio recientemente en una reforma. Como les mencioné, la Ley de Planificación Urbana, que data de 1968, es la responsable de determinar los lineamientos y de la planificación urbana, el desarrollo urbano y de, de fomentar, ¿verdad?, el desarrollo sostenible y que ese desarrollo también sea eficiente, sustentable. También tenemos la promulgación de la Ley Orgánica del Ambiente. Esa es la Ley 7554, perdón. Eso es de 1995. Con esta ley se inicia una era en materia de legislación ambiental. Implica un antes y un después de la normativa territorial del país. Pues en esta norma se establecen los principios generales para la conceptualización del ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible. Es a partir de la promulgación de esta ley, ¿verdad?, que se da el inicio al fortalecimiento de la legislación ambiental y surgen otras leyes especiales. Nada más para mencionárselas. La ley forestal, la ley 7575, la ley de uso, manejo y conservación del suelo, que es la ley 7779, la ley de biodiversidad, que es la ley 7888, y el Código Municipal. Estas últimas tres leyes son muy importantes y son creadas son promulgadas en el mismo año, 1998. Por eso les digo que tiene una relevancia importante, porque en ese momento es donde empieza, ¿verdad?, el país a fomentar la planificación urbana. Y para poderle dar respuesta a la consulta, es importante hacer mención del Código Municipal. El Código Municipal es la Ley 7794. En el Código Municipal se regula el régimen municipal costarricense y se determina que, como ya lo indiqué anteriormente, las facultades que tienen las municipalidades emanan, en materia de planificación urbana, emanan de la Constitución Política y de las otras leyes, ¿verdad? Y se determina que el gobierno municipal es quien va a dirigir, ¿verdad?, los intereses locales, que tiene que fomentar la participación ciudadana, que esa participación debe ser consciente, democrática, activa. Aquí estamos hablando de participación ciudadana. Y establece que el Consejo Municipal
es quien va a dictar las políticas y las prioridades de desarrollo municipal. Es el que emite los reglamentos y las medidas de ordenamiento territorial. De ahí la importancia que tiene el papel protagónico de las municipalidades en la elaboración, en la implementación de los planes reguladores. Por lo tanto, para dar respuesta a la consulta, ¿quiénes deben elaborar las propuestas de planes reguladores? Bueno, como se los indiqué anteriormente, son las municipalidades, ¿verdad? Las que tienen esa potestad. Y para realizar una propuesta de plan regulador, existe toda una regulación. Entonces, en ese particular, pues la Ley de Planificación Urbana hace, por ejemplo, en su artículo 17, establece cuáles son los requisitos indispensables para que se dé la propuesta de un plan regulador, se apruebe la propuesta de un plan regulador. Y en este aspecto, sí es importante tomar en consideración que quien aprueba los planes reguladores es el Instituto de Vivienda y Urbanismo. Las municipalidades lo que hacen es tomar un acuerdo para adoptar esa propuesta de plan regulador y hacer una publicación en Gaceta para su entrada en vigencia. Ahora, para todo esto existe un manual de procedimientos de elaboración de los planes reguladores que tiene un carácter orientativo y que está basado en la Ley de Planificación Urbana. Una pregunta, básicamente porque yo nunca me había puesto a pensar sobre el fondo de todo este tema. Digamos, en la ley de planificación urbana no se designa a las MUNIs como entes, digamos, generadores del ordenamiento territorial, sino que se faculta es al INBU, en principio, o cómo es la historia. Ok, vamos a ver. Ve. Porque es un tema interesante en realidad el desarrollo de la visión de planificación del país, más que la ley es tan vieja, ¿verdad? Entonces, en su momento se percibió como un solo órgano que era quien dirigía, digamos, el orden urbano del país, pero ¿en qué momento fue que se fraccionó hacia las MUNIs? Esa duda me acaba de surgir, porque no desde un principio fue así, ¿o sí? A ver, en el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, es que vamos a ver si lo puedo, me gustaría tal vez... Para habilitar de proyección. no, vamos a ver. En el artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana se reconoce la competencia y la autoridad de los gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano dentro de los límites de su jurisdicción. Entonces, esa potestad, si bien es cierto, viene de la Constitución Política, pero también se hace referencia en la Ley de Planificación Urbana y, asimismo, en el Código Municipal. De acuerdo, ¿no? Perfecto, ya eso aclara mucho la duda. Porque el código es de qué año más o menos? Es que es como para entender un poco la historia de... Ajá, por eso me referí, ¿verdad? Es de 1998. Es nuevo, ¿verdad? Sí, exacto, es reciente. Exacto, Bueno, igual nuevo para nosotros, ¿verdad? Para los ha estudiantes sufrido de la una época serie de prehispánica. reformas. Sí, correcto. Ha sufrido una serie de reformas, pero si nosotros hacemos un análisis de dónde surge, ¿verdad? El ordenamiento territorial costarricense, pues es a partir de estas leyes que les acabo de mencionar, ¿verdad? Claro.
la Ley de Planificación Urbana, que es de 1968, Ujú. Ley Orgánica del Ambiente, que es del 95, y las otras de 1996 y 1998. Y a partir de ahí han surgido cualquier cantidad de normativas especiales, ¿verdad?, que vienen a complementar el tema de la planificación urbana y el ordenamiento territorial, sin dejar, ¿verdad?, de mencionar la importancia que tiene, en este caso, la jurisprudencia de la Sala Constitucional en Claro, materia del ambiente, ¿verdad?, en donde ya nos dice que eh, tenemos que respetar el ambiente y que la conservación de los recursos naturales, ¿verdad? claro, Todos esos aspectos que son indispensables. Y también que tiene relación el tema de la variable ambiental, la incorporación de la variable ambiental a la hora de presentar las propuestas de los planes reguladores, que ese es uno de los vamos a ver, es uno de los factores, ¿verdad? Que en la práctica, al ser tan técnico, ¿verdad? Y que conlleva un proceso, ¿verdad? Muy exhaustivo para que la Secretaría Técnica Ambiental otorgue esa licencia, pues definitivamente que tiene un papel protagónico y aparte de eso, es un criterio técnico determinante a la hora de que el INBU revisa y valora la propuesta que se presenta en el plan regulador. Porque si la propuesta del plan regulador no coincide con los IFAs, por ejemplo, los índices de fragilidad ambiental que se aprobaron, ese sería un criterio técnico para que el instituto, ¿verdad?, haga una observación al respecto y se dé una denegatoria de esa propuesta. como para ir un poco, bueno, darle la palabra otra vez a las compañeras Melanie y Melissa, y es que me surge la duda, durante muchos años, digamos, el ordenamiento tuvo como forma, pero no tanto fondo en la parte técnica, ¿verdad? Es decir, lo que es, digamos, la normativa más técnica, como por ejemplo el manual del INBU o los IFAS o todo eso, es relativamente reciente también, ¿verdad? Como puede tener Correcto. unos Así. 15 años, digamos, tal vez. Entonces, anterior a este proceso, se sabía cómo hacer el plan regulador desde una perspectiva legal, pero de fondo no había como muchas reglas de cómo hacerlo técnicamente, es lo que percibo, ¿verdad? Cada quien lo hacía un poco a como, como le sonaba, pero no habían formas de realmente, digamos, de revisarlo bajo un esquema jurídico, en términos inclusive hasta el mismo INBU, no sé cómo revisaba. Me pongo a pensar, digamos, cómo No, hacían para aprobar un plan, ¿verdad? Porque no sí, tenían normas jurídicas de amparo. No sé si te parece eso o si quieres ampliar un poco esa percepción, porque es interesante pensar que durante mucho tiempo los planes reguladores nadie dijo cómo se hacían, sino que se hacían ahí al gusto de un poco del equipo que lo estaba realizando y ver si el INBU lo aprueba, pero no habían como reglas, digamos, no habían reglas fuertes. correcto, Ahora correcto. tampoco, pero digamos que hay un poco más. No, definitivamente si hacemos una comparación, ha sido, ¿verdad? Ha sido un proceso que ha venido paulatinamente, ¿verdad? En mejora. Con la ley de planificación urbana, pues la ley de planificación urbana siempre indicó, ¿verdad?, los aspectos generales. Sin embargo, ya los aspectos más específicos se vinieron a evidenciar ¿verdad?, en la marcha. Y en la práctica, por ejemplo, sé que antes era un proceso todavía mucho más rústico, ¿verdad? Y se presentaban en físico las observaciones. Bueno, las observaciones del INPU siempre es una lista bastante grande. Era un proceso todavía más lento y pues no existía, a ver, en ese momento, cuando no existía el manual y no existían pues estos otros respaldos legislativos, ¿verdad? De leyes especiales, era diferente, sí, totalmente de acuerdo con lo que indicas, pero en el momento en que el manual de planes reguladores que indico es
¿verdad? Tiene una característica orientativa, porque igual cualquier municipalidad puede utilizar una diferente metodología, no todos tienen que utilizar una metodología igual. Sin embargo, sí se establece, por ejemplo, que se debe realizar un diagnóstico, ¿verdad? Y eso siempre ha sucedido. Debe existir un diagnóstico para verificar el estado actual del territorio. Debe haber una formulación de una propuesta, se deben confeccionar los mapas, los planos y la redacción de los reglamentos. Aquí estamos hablando de esos 5 reglamentos: reglamentos de construcciones, zonificación, mapa oficial, fraccionamiento y renovación urbana. Tanto mapas como planos y los reglamentos de desarrollo urbano es lo que constituye un plan regulador. Bueno, primero que nada, mucho gusto. Mi nombre es Melissa. Lo que respecta al artículo 18, teníamos como la pregunta de que en qué circunstancias puede la Dirección de Urbanismo negar la aprobación de partes de un plan regulador o sus reglamentos. Esa es una muy buena consulta, gracias. Bueno, vamos a ver. En el artículo 18 se establece que se pueden, que se puede hacer una denogatoria por criterios legales y técnicos. Aquí sí voy a ser un poquitito explícita porque cuando se presenta una propuesta de un plan regulador, la propuesta de los reglamentos debe basarse, ¿verdad?, en toda la realidad del cantón, y en sus particularidades, pero no puede contrariar lo que establece la normativa nacional, porque en derecho existe el principio de jerarquía de las normas. Entonces, un plan regulador, si bien es cierto, tiene el carácter de una norma, y así lo ha establecido la Sala Constitucional, ¿verdad? Dice que son verdaderas normas y son de acatamiento obligatorio para el territorio, ¿verdad? En su jurisdicción. Sin embargo, en esta parte, lo que a veces se cuestiona por parte de la sociedad y, ¿verdad?, en los mismos funcionarios y miembros del Consejo Municipal es hasta dónde llega la autonomía municipal, porque si decimos que las municipalidades son autónomas, entonces ¿por qué no podemos, ¿verdad?, reglamentar en un criterio distinto, ¿verdad? Y es por esa jerarquía de las normas que se deben respetar. Ahora, si tenemos claro que un plan regulador viene a otorgar, ¿verdad?, derechos, pero también deberes a cada uno de los propietarios y poseedores de los bienes inmuebles de ese territorio. Entonces, evidentemente aquí hay una normativa, pero que debe respetar, por ejemplo, la ley de planificación urbana, debe respetar las leyes especiales. Y aquí podría mencionarles, por ejemplo, todas las regulaciones en relación a las zonas de protección, las leyes especiales en materia de acueductos y alcantarillados. Vamos a ver, en tema de construcción, la ley de construcciones. Y bueno, así podría darle varios ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se presenta una propuesta que contraria a alguno de estas normativas a nivel nacional, entonces el INVO hace una observación y esa sería un criterio legal. Por ejemplo, un criterio técnico sería que la propuesta que se presenta no esté, como se los dije anteriormente, no esté empatada
no coincida con los índices de fragilidad ambiental, que ese es otro tema, ¿verdad? Que a veces cuesta muchísimo que la ciudadanía entienda que no es porque no se quiera, tal vez, ¿verdad? Zonificar en ciertas áreas, pero que se deben de respetar los índices de fragilidad ambiental y ahí ya tiene un orden superior que incluso, si bien es cierto, no es competencia del INVU, pero el INVU siempre revisa que la variable ambiental y la propuesta de zonificación y sus reglamentos estén empatados. Priscila, así ya en dos platos, como dicen, digamos, normalmente cuando se envía el plan al INVU, aunque se haya hecho en un proceso, ¿qué sería? Como conjunto, siempre hay 1000 observaciones, ¿verdad? Es la naturaleza normal del proceso, lo cual a veces no tiene una explicación muy clara, ¿verdad? Que inclusive se ha trabajado a veces de forma, digamos, conjunta y siempre existen observaciones de fondo. Y ese es un tema, digamos, no sé qué tanto las munis han hecho berrinche a lo largo del tiempo, pero realmente esa autonomía municipal es como muy cuestionable, ¿verdad? En ese marco de que es como muy limitada, al fin de cuentas, porque las propuestas de plan regulador vienen de la MUNI, pero el INVU es finalmente quien los aprueba bajo criterios que a veces no son excesivamente como rígidos, ¿verdad? Tienden a ser criterios como un poco grises a veces, ¿verdad? No sé a vos qué te parece, pero yo lo percibo un poco así. Sí, a ver, desde mi experiencia, ¿verdad? El INVU siempre hace muchísimas observaciones y esa es una de las áreas que considero que debe mejorar, ¿verdad? Y ese es un proceso muy desgastante, ¿verdad? En que te dan observaciones la municipalidad subsana, pero te devuelven otras e incluso a veces uno dice, pero si ya eso lo resolví y otra vez y otra vez. Y en ese proceso es cuando a veces las municipalidades desisten de continuar. Conozco propuestas que están ahí en expedientes y no han sido aprobadas porque de verdad que incluso ha pasado otro eh, gobierno municipal, otro consejo municipal y la verdad que ya, ¿verdad? Se le perdió el interés, lastimosamente así es. Entonces, en esa parte lo que sí, desde el punto de vista legal, lo que sí existe, y así está plasmado en la ley de planificación urbana, es que hay dos posibilidades de fase recursiva, ¿verdad? De lo que resuelva el Departamento de Urbanismo o la Dirección de Urbanismo, puede ser revisado, ¿verdad? Por parte de la Junta Directiva del INVU, esa en primera instancia, y si no, también ante el Poder Ejecutivo. Y con la revisión del Poder Ejecutivo, pues se agota la vía administrativa. Ahora, con respecto al comentario, ¿verdad? De que, a ver, el proceso de aprobación de un plan regulador, ¿verdad? Siempre se cuestiona esa autonomía, como ya lo mencioné. Y ahí es donde creo que es indispensable que haya una mayor capacitación, que se informe más a las autoridades municipales, a sus equipos técnicos, incluso, y a la ciudadanía en general, porque es lastimoso, ¿verdad? Que a veces las personas no comprendan incluso cuál es el verdadero alcance de un plan regulador. Yo creo que a veces nosotros decimos, sí, un plan regulador es un instrumento de planificación urbana compuesto por mapas, planos y reglamentos, pero eso se queda como muy, ¿verdad? Muy elevado. Y al final, lo que considero es que uno de los puntos de quiebre, ¿verdad? Y que hace que a veces, ¿verdad? Esas propuestas no lleguen a un buen puerto, es que no se tiene claro qué es un plan regulador. Yo considero que incluso deberíamos decir que no es un plan regulador, porque se tiende a confundir y
se le da toda esa potestad a que el plan regulador me va a venir a resolver toda la problemática de mi cantón, y eso no es cierto. Un plan regulador solamente va a definir el uso del suelo, ¿verdad? Y con muchos aspectos, tomando en consideración muchos aspectos, sí, es cierto, pero existen otros instrumentos que también van de la mano y se correlacionan para que la municipalidad tenga, ¿verdad?, un verdadero crecimiento. Sin embargo, considero que esa es, ¿verdad?, ese es uno de los grandes retos que tenemos en las municipalidades, porque incluso en las mismas municipalidades a veces no se tiene claro el alcance, ¿verdad? Y qué no es un plan regulador, porque muchos de esos cuestionamientos, y cuando uno le trata de explicar a la gente que es un instrumento basado en la ciencia y en la técnica, eso es lo que hace que a veces, ¿verdad?, no se entienda. Y aunado a que tiene, ¿verdad?, una connotación de que es un órgano político quien al final va a implementarlo, y que la municipalidad también, ¿verdad?, es el que debe velar por sus intereses. Y aquí es importante que recordemos que la planificación urbana tiene una función pública, y esa función pública debe priorizar los intereses de la colectividad y no los intereses particulares. Y creo que también ahí tenemos un aspecto que merece, ¿verdad?, un mayor abordaje. Y continuando, el artículo 32 menciona que existe un plazo prudencial para establecer por parte del Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización estudios de los proyectos de urbanización. Entonces, después de eso, ¿cuál sería ese plazo que se considera si autorizan el proyecto? Bueno, con respecto a esto, desde el punto de vista legal, no, no aplica el No. silencio positivo, ¿verdad? En materia de urbanismo, no aplica el silencio positivo. Entonces, a veces hay proyectos, ¿verdad?, que son de larga data y no es esa la vía, ¿verdad?, para que se pueda solventar o darle una aprobación correspondiente. Ya eso es un tema, ¿verdad?, de carácter municipal, y cada una de las municipalidades, pues, incluso tiene sus propios reglamentos, ¿verdad?, y sus propios requisitos. Si bien es cierto, existen los requisitos a nivel generales, pero ya ese es un tema que también depende de las particularidades de cada municipalidad. Ok, bueno, para finalizar, ¿qué desafíos enfrenta la Dirección de Urbanismo al operar bajo disposición general del limbo en comparación con otros departamentos del instituto? Sí, Bueno, y tal vez la pregunta todavía más orientada hacia, ¿verdad? Porque el INBU siempre ha sido como no solo la dirección de urbanismo, sino el INBU mismo ha sido como algo que, y hablemoslo en dos platos, ¿verdad? Muchos gobiernos han intentado como irle bajando a ver si se genera otra estructura organizacional, porque al fin de cuentas el INBU, pues nadie tiene muy claro, ¿verdad?, cuál está siendo su fin, porque se supone que es quien debería hacer el ordenamiento del país, pero pues no necesariamente lo hace, ¿verdad? Hay un montón de cosas. Eh, Realmente hay dos temas de fondo en esa pregunta. El primero, vos cómo percibís, digamos, los retos del INBU en términos de que si el país no tiene ordenamiento, ya el INBU es el responsable, técnicamente, ¿verdad? Porque él es el órgano que se designó para aprobar los planes, ¿verdad? Y no es que no se hayan hecho, sino que hay muchos que no están aprobados. O sea, tampoco lo tiene que aprobar la fuerza, pero siento que ha habido ahí como una ausencia de la institución. Y el segundo es también el marco de que el INBU pues es un organismo o una institución que no necesariamente tiene un financiamiento robusto de parte del Estado, sino que más bien
ha venido un modelo de venta de servicios, préstamos y todo eso, ¿verdad? Entonces, un poco hacia el marco de que nos comentes tu percepción a nivel legal, específicamente, ¿verdad? Sobre este tema. INBU, porque pues tal vez pareciera que ahí podría haber como oportunidades de mejora para poder llegar a tener, digamos, un modelo de ordenamiento en el país como más extendido, sería, ¿verdad? Que yo siento que mucho del por qué, vos has mencionado por qué no se han aprobado muchos planes, pero claramente el INBU es digamos, el paso por el INBU es un lugar que ha generado que los planes, algunos no se aprueben también, ¿verdad? No toda la responsabilidad, pero sí creo yo que tal vez sería interesante pensar en eso. Sí, correcto. Bueno, en mi experiencia considero que si bien es cierto, el INBU ha venido, ¿verdad? Mejorando. eh, por ejemplo, me parece que en comparación con hace bastantes años, está un poco más flexible. Sin embargo, considero indispensable que los criterios emanados por, ¿verdad? Por la dirección y demás departamentos sí deben unificarse. Es muy importante que todo ese criterio técnico, ¿verdad? Siempre esté unificado para que no hayan contradicciones entre ellos mismos. Ese es un punto, ¿verdad? Muy importante. Ahora, desde el punto de vista legal, pues bueno, ya las competencias están debidamente establecidas en la Ley de Planificación Urbana, ¿verdad? Cada quien tiene sus funciones y ya esos serían temas también de índole administrativo. Sin embargo, también al ser el INBU, el ente rector, ¿verdad? En materia de planificación urbana, es quien debe supervisar, quien debe coordinar y fiscalizar el cumplimiento, ¿verdad? De toda la normativa a nivel nacional. Considero muy importante que en ese afán, ¿verdad? De mejorar y de ser más eficientes, ¿verdad? En su labor, debe haber un mayor involucramiento de todas las, ¿verdad? De todas las partes que están involucradas en el tema de planificación urbana. Tengo claro que ahora hay convenios los convenios de cooperación, ¿verdad? Que dan asesoramiento, eso ayuda muchísimo a las municipalidades, pero no todas las municipalidades tienen esa posibilidad. Y aquí aprovecho para indicar que uno de los principales limitantes, ¿verdad? Que tiene nuestro país a nivel general es que las municipalidades no cuentan con los recursos suficientes para poder presupuestar, ¿verdad? Eh, por ejemplo, un asesoramiento y la implementación de un plan de ordenamiento territorial, porque definitivamente que eso pues va a depender, el valor de cada plan va a depender de las particularidades del territorio, pero así sea una modificación parcial o una implementación total, son costos muy elevados, ¿verdad? Y las municipalidades no cuentan con ese presupuesto. Entonces, también ahí hay un aspecto, ¿verdad? Determinante que tenemos que mejorar a nivel país, ¿verdad? Ahí, y yo sé que eso es de cada uno de los cantones, ¿verdad? Estoy segura que todas las municipalidades quisieran, ¿verdad? Contar con un instrumento de planificación para que se aplique lo que le corresponde y no que tengan que aplicar normas de carácter general. Pero como bien lo indicabas, considero que también desde el punto de vista ya eh, como desafío, eh, el INBU debería, ¿verdad?, de fomentar esa mayor participación ciudadana y considero también que, si bien es cierto, hay un abordaje que se está realizando hace cierto tiempo en materia de cambio climático,
va a ser, ¿verdad?, uno de los retos más importantes a nivel de Limbo, la adaptación de la planificación urbana a los efectos del cambio climático, ya que aquí sí se van a requerir, ¿verdad?, hacer esfuerzos para que se mejoren las regulaciones y las normativas. Tengo conocimiento de que hay algunos proyectos de ley, ¿verdad?, que están en Asamblea Legislativa en mejora, ¿verdad?, y en consideración a este efecto del cambio climático, pero que también, ¿verdad?, abarca a nivel municipal y también a nivel general, va a ser todo un desafío. Me parece que ese es uno de los aspectos más importantes a considerar. Ok. Ya como última pregunta, a modo de cierre, ¿qué cambios o actualizaciones considera necesarios en la Ley de Planificación Urbana para todos estos desafíos actuales y futuros que va a enfrentar la planificación urbana en Costa Rica? Bueno, me parece que ya me referí en términos generales, ¿verdad? En mi comentario anterior, ¿verdad? Considero que va en esa misma línea, ¿verdad? Si bien es cierto, también no solamente tenemos que pensar en la ley de planificación urbana, sino que nosotros tenemos leyes ya, por ejemplo, la ley de aguas. Ya es muy antigua y hay algunas leyes también y reglamentos que requieren, ¿verdad?, que se dé una revisión y una reforma, porque no están cumpliendo con los objetivos, ¿verdad? Recordemos que la normativa y todo es cambiante, entonces tenemos que adaptarnos, ¿verdad?, a esa realidad. Solo una última, Pris, porque al final yo siempre he tenido como esa situación. Digamos, a mí sí me parece que es como sumamente, ¿qué sería? Demasiado flexible en el proceso de aprobación que un plan se realice durante 2 años, digamos, y que en el proceso final una audiencia pública o procesos de ese tipo puedan echar al suelo un proceso, digamos, de 2 años, ¿verdad? Siendo que la ciudadanía o los grupos opositores o todo tuvieron 2 años previos para poder manifestarse, digamos, en el marco de un proceso. Jurídicamente, digamos, es algo que se pudiera eso como controlar, como decir, bueno, ya se va a declarar la línea de no avanzar, o sea, el que no dijo hasta aquí ya ha salado después, ¿verdad? O, por ejemplo, no sé, digamos, es complicado porque el tema social tiene muchas aristas, pero yo siento que esa es como una debilidad jurídica también muy pesada que tienen los planes, que es que en el momento que se quieran, digamos, echar abajo socialmente, existe la posibilidad manifiesta y lo único que los termina como formalizando es un proceso final de aprobación del Consejo. Aunque se lleven 2 o 5 o 10 años de trabajo, no existen como aprobaciones parciales o... Me explico, o sea, ¿vos crees que pudiera haber un instrumento, digamos, preaprobatorio, como que uno vaya sumando puntos, por lo menos para que al final no le echen todo el plan al suelo, sino que tenga algo ganado, ¿verdad? Y que no tenga que cambiar todo, porque a veces sí es como muy... Y la realidad de Pérez, digamos, no, ha sido la realidad de muchos otros planes, ¿verdad? O sea, no es el único que en el país se ha venido al suelo en la recta final del proceso. Pero a mí sí me gustaría un poco porque eso es muy interesante y especialmente porque, bueno, para que sepas, como parte del curso, los estudiantes van a estar generando procesos de capacitación en ordenamiento territorial en comunidades donde actualmente no hay ningún plan regulador ni ninguna intención de hacerlo, sino hacerlos realmente en frío, ¿verdad? Como un proceso social de concientización para que entender lo que vos dijiste, que no es un plan, para que la gente empiece a entender, ¿verdad? Eso, pero todo este tipo de consultas a veces son muy interesantes, digamos, plasmarlas, porque las personas realmente no saben qué es un plan, ni cómo funciona, ni nada, pero sí me parece interesante si pudieras referirte como una última consulta a ese tema de cómo no dejar que las masas acaben con un plan en el sprint, digamos, que es como una parte muy difícil, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, la ley de planificación urbana en el artículo 17 establece, ¿verdad?, cuáles son los requisitos previos para implementar un plan regulador. Y
El único requisito legal, ¿verdad? Es que se dé una audiencia pública, que esa audiencia pública debe ser convocada por el Consejo Municipal con 15 días hábiles antes, ¿verdad?, de la realización de la misma. Se debe indicar todas las condiciones, se debe exponer, ¿verdad? Y tener, la ciudadanía tiene la posibilidad de conocer la propuesta de previo a esa audiencia pública, porque en la práctica lo que sucede es que se hacen muchos talleres, ¿verdad? Se hacen muchos talleres participativos, se va a todos los distritos, se presenta una propuesta, luego surgen modificaciones ¿verdad? Ahí se va en ese proceso de mejora, pero es legalmente en la audiencia pública donde se cumple con ese requisito y es el único requisito de carácter legal. Entonces, cuando se dice que qué pasa porque en una audiencia pública, ¿verdad? La ciudadanía tiene la posibilidad, en primera instancia, ¿verdad?, de participar. Y ahí debe haber una convocatoria. Por eso es que esa convocatoria debe publicarse en el Diario Oficial de la Gaceta, ¿verdad?, para que se dé el principio de publicidad y de participación ciudadana. Muchos, creo que el único que conozco y que en este momento se me viene a la mente, motivo por el cual la Sala Constitucional acoge los recursos de amparo, es porque hay algún error en la convocatoria o que no se incluyó, ¿verdad?, en esa convocatoria a determinado grupo, cuando son regímenes especiales, y obliga a la municipalidad a realizar una nueva audiencia pública. Y ese es el espacio que tiene la ciudadanía para presentar objeciones y que se les dé una respuesta. Ese es el momento, ¿verdad?, más importante en donde el Consejo Municipal y la Administración exponen la propuesta y a partir de ahí se tiene la posibilidad de hacer observaciones, objeciones, presentar recursos. Posteriormente, se le tiene que dar una respuesta individual a cada una de esas personas. Cuando ya la propuesta esté lista, es cuando ya el Consejo Municipal toma un acuerdo para que se envíe la propuesta a revisión y aprobación por parte del INVU. Pero jurídicamente no es posible que eso cambie, porque habría que hacer entonces una modificación a la norma y a la redacción del artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana. Y recordemos que también, ¿verdad?, hay toda una normativa que también respalda el tema de la participación ciudadana, como lo dije, ¿verdad? Esas las resoluciones de la Sala Constitucional que van muy de la mano, ¿verdad? O cuando se violenta, por ejemplo, el tema de el ambiente, el desarrollo sostenible. Entonces, esos son aspectos determinantes. Ok, bueno, muchísimas gracias. No sé si algún estudiante tiene alguna consulta, con muchísimo gusto puede hacerla, o un comentario o algún tema que quiera profundizar. Pueden ser consultas básicas, profundas, simples o de doctorado también, no hay problema. Adelante, sí. Le decís el nombre a Priscila y de Hola, dónde mi nombre sos. es Giancarlo, un gusto. Es que eres que tengo una consulta con respecto a las zonas costeras. Digamos, ¿el limbo en las zonas costeras lo prueba o es otra institución? Es que lo que tengo entendido es que es más bien el ICT quien aprueba ese plan. Entonces, también quería ver qué fundamentos legales tiene el ICT para aprobar el plan. O no sé, ¿verdad? Ahí me corrige si es lo que estoy diciendo es falso o no, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo entendido. Sí, sí, muy buena su consulta también. Vamos a ver, existen planes reguladores costeros y esos tienen fundamento en la ley orgánica. Permítame, ya les voy a decir el número de la ley.
Vamos a ver. Vamos a ver. Los planes reguladores costeros también tienen como orientativo un manual, ¿verdad? Que está definido también por el Instituto Costarricense de Turismo y tienen una regulación especial, pero sí existe, ¿verdad? Todo un abordaje legal al respecto en materia de zona marítimo terrestre. Y solo ahí no es el IMBU, ¿verdad? Sí, ese detalle Correcto. se nos pasó. En realidad, el IMBU es para planes cantonales, ¿verdad? No, Territoriales. Sí, sí, muy buena esa consulta de Giancarlo. El tema de costeros lo vamos a ver como en unas 6 semanas. Entonces, tal vez ahí podemos invitar a Priscila, no mentira. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra consulta o comentario, chicos, que quieran hacer? Bueno, Priscila, de verdad, muchísimas gracias. Es un lujo y un verdadero honor tener a una persona del nivel de expertise tuyo en la parte legal. Realmente para mí, pues, es un verdadero momento de gratitud. Sin temor te digo que es de las colegas en la parte legal de mayor nivel de profundidad con que he trabajado, ¿verdad? En estos últimos 20 años y pues de verdad me da muchísimo gusto que hayas podido compartir con los estudiantes y especialmente pues darles un enfoque legal, ¿verdad? Que muchas veces es tan lejano para la mayor parte de profesionales técnicos, ¿verdad? Digamos, la carrera nuestra tiene un perfil más técnico, territorial, y entonces como que la parte legal muchas veces a la mayor parte de personas se les va de lado y al final es la parte más relevante de todo el proceso en forma y fondo. Así que yo me siento muy contento y pues queremos regalarte un aplauso grande aquí para... muchísimas gracias. Más bien, bueno, en tema de planes reguladores costeros, lo que aplica son las disposiciones de la ley de la zona marítimo terrestre, ley 6043, ya tenía el dato acá a mano. Y cuando quieran, ¿verdad? La verdad es que es un gusto para mí compartir. Muchísimas gracias por este espacio. Y yo encantada porque es un tema que, ¿verdad? Que vivo todos los días y me encanta. Considero que pues ustedes, ¿verdad? Que están en esta fase de preparación y en esa fase de conocimiento, pues también indicar que tienen un profesor con muchísima experiencia, a quien respeto muchísimo, y pues bueno, ojalá que le saquen el mayor provecho posible. Está bien, Pris, muchas gracias y bueno, te deseamos muy buena tarde y muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto. Mucho Mucho gusto, gusto, pura muy vida. buenas Hasta luego. tardes a todos. Dígale, gracias, Priscila. Chao, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.